«Te van a engañar», le dijo la niña al millonario en el lobby del hotel. Él se rió. Los tres hombres detrás de él también. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. «Señor Castellanos». La voz era pequeña, no tímida. Pequeña de la manera en que son pequeñas las cosas que no necesitan volumen para hacerse escuchar. Clara en medio del ruido de maletas rodando sobre el mármol. Porteros saludando con esa cortesía entrenada. Ejecutivos hablando por teléfono con la urgencia de quien siempre va tarde a algo importante y nunca se pregunta si esa importancia es real. Rodrigo Castellanos no se detuvo. Su maletín golpeaba el aire a cada paso. Sus zapatos resonaban sobre el mármol pulido, con ese sonido preciso que tienen los zapatos caros cuando los usa alguien que sabe que sus pasos importan. Tenía 43 minutos para subir al piso 12, revisar los últimos documentos, asegurarse de que todo estuviera en orden antes de que sus socios llegaran a la sala de contratos. Un contrato de 200 millones. 3 décadas de trabajo convergiendo en una sola tarde, en una sola firma. No tenía tiempo para nada que no fuera exactamente eso. «Señor Castellanos». La voz de nuevo, más cerca esta vez. Rodrigo giró la cabeza con la impaciencia de quien ya sabe que va a perder 30 segundos que no tiene. Lo calculó en un segundo. Niña, ropa de calle sencilla, mochila desgastada al hombro. No era hija de ningún cliente. No era hija de ningún empleado de jerarquía. Era una niña que no debería estar parada en el centro del lobby principal de su hotel. La miró. Ella lo miró de vuelta, sin pestañear, sin encogerse, sin la incomodidad que tienen los niños cuando los mira un adulto desconocido que claramente tiene poder sobre el espacio donde están parados. Esa quietud suya era rara. Era la quietud de alguien que ha decidido estar exactamente donde está y que no necesita permiso para haberlo decidido. «¿Quién eres tú?» «Me llamo Sofía». No añadió nada. Como si el nombre fuera presentación suficiente. Como si el nombre dijera todo lo que necesitaba decirse en ese momento. «Sofía». Rodrigo repitió el nombre con la condescendencia amable de quien puede permitirse ser gentil porque no le cuesta nada. «¿Dónde está tu mamá, Sofía?» «Está trabajando». La niña señaló con la cabeza hacia el corredor lateral. «Limpia los pisos de este hotel. Pero eso no es lo que importa ahora». Una pausa que no era duda sino peso. «Lo que importa es que esos 3 hombres que están detrás de usted lo van a engañar». Rodrigo parpadeó. Una sola vez, que es lo que hace el cuerpo cuando escucha algo tan inesperado que necesita un segundo para decidir si procesarlo o descartarlo. Se dio vuelta despacio. Al fondo del lobby, junto a los ascensores del ala norte, 3 hombres esperaban. Víctor Salas, su director de operaciones durante 11 años. Saúl Mendívil, el asesor financiero que él mismo había recomendado a la junta directiva 4 años atrás. Patricio Robles, el representante legal que había llevado más de 20 contratos del grupo en los últimos 5 años. Los 3 vestían con esa soltura de hombres acostumbrados a los espacios de poder. Víctor le dedicó una sonrisa desde lejos, esa sonrisa de camaradería que los colegas construyen en años de trabajo compartido. Saúl revisaba algo en su teléfono con la concentración de quien siempre tiene algo más urgente que atender. Patricio miraba su reloj. Rodrigo se volvió a la niña. Y entonces, porque era un hombre de 51 años que había construido un imperio empresarial desde prácticamente la nada, porque llevaba 3 décadas tomando decisiones que definían el futuro de centenares de empleados y millones en activos, porque era, en todos los sentidos posibles, el hombre más poderoso de ese lobby y de muchos otros lobbies como ese, se rió. No fue una risa pequeña ni discreta. Fue esa risa ancha, generosa, resonante, de hombre que acaba de escuchar algo que confirma exactamente la distancia que existe entre su mundo y el de ciertos otros. El tipo de risa que no necesita ser cruel para serlo, porque la crueldad no siempre viene con intención. ¿Que me van a engañar?, repitió la frase como si la saboreara. ¿Y tú cómo sabes eso, Sofía? Los escuché hablar. La niña sostenía un cuaderno viejo contra el pecho. Cuero gastado, de color marrón oscuro, con una correa de cierre que ya no ajustaba del todo. Lo sostenía con las 2 manos, con más firmeza de la que necesita un cuaderno ordinario. Estaban junto al ascensor norte. Hablaban de los documentos del contrato. Dijeron que había una cuenta que usted no conoce. Una cuenta, la cuenta de retención del Fondo de Garantías. Está registrada a nombre de una empresa que no existe.
Dijeron que una vez que usted firme, el dinero se transfiere antes de que su auditor externo pueda revisarlo. El silencio duró exactamente 2 segundos. Luego Rodrigo volvió a reírse, más fuerte esta vez. El sonido llenó el lobby de una manera que hizo que varios huéspedes miraran brevemente antes de volver a sus propias conversaciones, que era lo que hacían los huéspedes de los hoteles buenos. Notaban y seguían. Víctor Salas, que había empezado a caminar hacia ellos, llegó justo en ese momento. Oyó el final del intercambio. Sonrió con esa facilidad de quien disfruta de los momentos que confirman el orden del mundo. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó. «Una pequeña detective». Rodrigo hizo el gesto de los adultos que comparten una broma sobre un niño en su presencia, sin considerar que el niño entiende perfectamente. «Dice que ustedes me van a estafar». Víctor Salas miró a Sofía. Fue una mirada rápida. Demasiado rápida para la situación. Demasiado calculadora para alguien que acababa de escuchar algo absurdo. Pero nadie en ese momento estaba mirando a Víctor. ¡Qué imaginación! Víctor se rió. Menos cálido que Rodrigo. La carcajada del que ríe porque corresponde reír, no porque algo le parezca gracioso. Sofía no respondió a Víctor. Siguió mirando a Rodrigo. «Señor Castellanos, el número de cuenta que aparece en los documentos del contrato termina en 6 dígitos específicos. Mi padre documentó ese mismo patrón en el caso Herrera. Es el mismo mecanismo». «¿Tu padre?». La curiosidad de Rodrigo era genuina ahora, aunque todavía mezclada con diversión. «¿Y quién es tu padre?». «Marco Delgado». Una pausa breve pero deliberada. «Investigador forense». El nombre no registró en Rodrigo. No de inmediato. Pero algo pequeño y rápido como un cambio de temperatura, cruzó el rostro de Víctor Salas. Algo que Rodrigo no vio, porque no estaba mirando a Víctor en ese momento. Y Víctor lo sabía. Saúl Mendívil llegó caminando despacio, con Patricio Robles 2 pasos atrás. Escucharon el final del intercambio. Saúl miró a la niña con la curiosidad de quien evalúa una rareza menor. Patricio seguía con su teléfono. «Mira, Sofía». Rodrigo se agachó hasta el nivel de la niña, con esa paciencia fabricada y amable, de quien explica algo a alguien que no puede entender. «Esos hombres son mis socios de muchos años, personas en quienes confío completamente». Se incorporó. «Tú eres una niña que escuchó algo que no entendió. Eso es todo». «Lo entendí perfectamente». Rodrigo la miró, los ojos quietos, la mandíbula firme. Sin lágrimas, sin la urgencia nerviosa que tiene quien dice algo que no sabe si es verdad, sin el apuro de quien necesita que le crean. Algo cruzó su pecho, algo pequeño y molesto que descartó de inmediato. «Vete con tu mamá», dijo, y empezó a girarse. «Señor Castellanos». La voz lo detuvo. «Mi papá me enseñó a reconocer este tipo de fraude. Me enseñó exactamente qué buscar, cómo funciona, qué falla en la documentación. Y lo que esos hombres están haciendo es lo mismo que él documentó decenas de veces a lo largo de su carrera». Rodrigo se detuvo. No se volvió todavía. Respiró. Luego se giró y miró a la niña durante un momento más largo de lo que había planeado. Fue ese momento el que lo perdió, porque en lugar de simplemente irse, habló. Habló con la audiencia que tenía, con Víctor a su lado, con el guardia de seguridad que observaba desde la entrada, con el portero de mediana edad que se había detenido cerca a los carritos de equipaje y que miraba la escena con una expresión que nadie se tomó el trabajo de leer. «Mira, si tuvieras razón, lo cual no tienes, tendrías que probarlo. Y no puedes probarlo porque no hay nada que probar». Hizo una pausa calculada. «Así que te propongo algo. Si puedes mostrarme lo que dices antes de que yo firme ese contrato, te prometo que lo escucho todo, cada palabra». Una sonrisa generosa, de hombre que no puede perder. «¿Trato?». Sofía no sonrió. Solo lo miró con esos ojos que ya él había aprendido a identificar sin entender todavía. «¿Y si tengo razón?». Rodrigo abrió los brazos, magnánimo, seguro con la seguridad de quien regala algo que sabe que no va a costarle nada. «Si tienes razón, lo que habrás salvado vale más de lo que yo pueda pagarte». Lo dijo con el volumen de quien quiere que los testigos lo escuchen. Para sus socios, para el guardia, para el portero. Lo dijo como se dice una broma que no puede salir mal. «¿Trato?». «Trato», dijo Sofía. Nadie en ese lobby calculó lo que acababa de pasar. Nadie midió el peso de esas 2 sílabas pronunciadas por una niña de 9 años con un cuaderno viejo entre las manos. Nadie.
excepto quizás don Fernando. Don Fernando era el portero de mediana edad que llevaba 12 años en ese hall y que había aprendido a leer el lobby de la manera en que los pescadores aprenden a leer el agua, con esa atención silenciosa que no se anuncia porque no necesita anunciarse. Había visto entrar y salir a lo suficiente como para reconocer cuando algo parecía ordinario, pero no lo era. Cuando una voz pequeña decía algo grande. Cuando los ojos quietos de alguien eran la señal de que estaban pensando más rápido de lo que todos los demás parecían estar dispuestos a creer. 12 años. Ese número tenía peso propio cuando don Fernando lo pensaba. No era solo tiempo. Era la cantidad exacta de mañanas en que había llegado antes del amanecer para abrir las puertas de ese lobby. La cantidad de navidades en que había cubierto el turno de los compañeros que tenían hijos pequeños esperándolos en casa. La cantidad de veces que había sostenido la puerta para ejecutivos que nunca lo miraron a la cara y para familias que llegaban cargando todo lo que tenían en maletas demasiado pesadas para sus brazos. Había empezado ahí cuando su madre todavía vivía y cuando su hijo menor era un bebé que no dormía bien de noche. Ahora su madre estaba enterrada en el pueblo al norte y su hijo menor estudiaba ingeniería en una universidad que don Fernando no podía pronunciar el nombre sin sentir algo ancho y tibio en el pecho. El trabajo en el hotel había hecho eso posible, no la generosidad del dueño. El trabajo constante y silencioso, y jamás reconocido de alguien que decidió que dar lo mejor de sí mismo, no dependía de que los demás lo vieran darlo. Eso lo había enseñado la vida. No ningún discurso, no ningún libro. La vida, que tiene sus propios métodos de enseñanza y que no siempre avisa cuándo está en clase. Observó a la niña alejarse hacia el corredor lateral. Sintió algo que tardó en nombrar. Algo parecido a la certeza de estar siendo testigo del comienzo de algo que iba a importar. Rodrigo Castellanos se dio vuelta hacia los ascensores. Y fue exactamente en ese momento cuando apostó con la persona equivocada. La escena que siguió duró menos de 4 minutos. Pero dejó una marca que no se borraría en semanas. Elena Delgado dobló la esquina del corredor lateral con el carro de limpieza justo a tiempo para ver a su hija parada frente al grupo de hombres. El corazón se le paralizó una fracción de segundo antes de que sus piernas empezaran a correr. ¡Sofía! Su voz rompió el espacio del lobby como una alarma involuntaria. Llegó con los guantes de limpieza todavía puestos, el cabello recogido bajo la redecilla del uniforme. El aliento cortado por esa carrera corta que era más pánico que distancia. Lo siento mucho, señor Castellanos. Lo siento. Ella no debería estar aquí. Yo le dije que se quedara junto a la puerta de servicio. ¿Es su hija? El tono de Rodrigo no tenía crueldad en la superficie. Tenía algo peor. Tenía esa indiferencia particular de quien no considera necesario ser cruel, porque la distancia entre los mundos hace innecesario el esfuerzo. Sí, señor. Le pido disculpas. Hoy no tenía con quién dejarla, y el supervisor me dijo que si la traía y se quedaba quieta sin molestar a nadie, no habría problema. Pero ella, su hija me ha estado contando cosas muy interesantes. Elena miró a Sofía con terror. Sofía la miraba de vuelta con esa calma que su madre reconocía desde que Sofía tenía 4 años y que siempre la dejaba sin saber si sentirse orgullosa o asustada, porque era la calma de alguien que sabe más de lo que debería saber y que no siente la necesidad de ocultarlo. Fue entonces cuando llegó la doctora Irene Vázquez, la directora financiera del grupo hotelero. Una mujer de mediana edad que cargaba autoridad en cada centímetro de su postura, que pasaba por el lobby en dirección a la sala de conferencias y que se había detenido al ver el pequeño grupo formado alrededor de Rodrigo. ¿Hay algún problema?, preguntó, sin saludar a Elena, sin reconocer su presencia más allá de mirarla de la manera en que se mira un obstáculo imprevisto en una ruta que debería estar despejada. Ninguno, dijo Rodrigo. La señora de limpieza trajo a su hija al trabajo. Irene evaluó a Elena de arriba a abajo con esa lentitud que no necesita palabras para decir todo lo que quiere decir. El uniforme, los guantes, el carro de limpieza todavía visible al fondo del corredor lateral. La manera en que Elena se sostenía, con esa postura de quien lleva años acostumbrado a que su cuerpo ocupe el menor espacio posible en los espacios ajenos. Hay políticas muy claras sobre eso, dijo Irene. Lo sé, doctora. Lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Le juro que... ¿Sabe el riesgo de responsabilidad que genera que un menor circule sin supervisión en instalaciones de hotel?
La voz de Irene no necesitaba subir para pesar. Tenía esa cualidad de las personas acostumbradas a que sus preguntas sean en realidad declaraciones. ¿Sabe los protocolos que eso activa? ¿La exposición legal para la empresa? ¿Para usted? Elena miraba sus propias manos enguantadas, los dedos apretados sobre la tela de goma azul, los hombros encogidos hacia adentro con ese movimiento que el cuerpo hace cuando intenta volverse más pequeño que el espacio que ocupa. Lo sé, doctora. Discúlpeme. Saúl Mendívil se había acercado al grupo, con esa sonrisa de quien disfruta de los momentos que el mundo le regala sin que tenga que pedirlos. ¿Y su hija le anda hablando de asuntos corporativos a nuestro director general? Dirigió la pregunta a Patricio Robles, más que a Elena, como si Elena no estuviera presente. ¿Cuántos años tiene? ¿9? ¿10? «9», dijo Sofía. «9». Saúl repitió el número con el sabor de una broma que solo él necesita entender. Miró a Patricio con una sonrisa. «La próxima contratación para asesoría de contratos». Patricio sonrió brevemente. Risas discretas que no necesitaban ser más que eso para hacer lo que hacían. Víctor Salas no se rió. Miraba a Sofía, con esa expresión que la niña sintió como un cambio de temperatura, aunque no hubiera podido explicar exactamente por qué. No era burla. Era algo más frío, más calculado, la mirada de alguien que está evaluando algo que puede convertirse en un problema. El guardia de seguridad se había posicionado a un costado, esperando instrucciones con esa postura de quien ha aprendido que la mejor manera de servir al poder es anticiparse. Era joven, no más de 25 años, uniforme planchado, mandíbula apretada, de quien intenta verse más seguro de lo que se siente. Miraba al frente sin mirar a nadie en particular, que es la técnica que aprenden las personas en posiciones así, para no tener que ver lo que pasa mientras lo permiten. «Lleva a la señora y a su hija al corredor de servicio», indicó Rodrigo. La voz plana, definitiva, la de quien organiza el espacio porque el espacio es suyo. «Y asegúrate de que la niña no vuelva a esta área». Elena tomó a Sofía de la mano. La niña no se resistió, no lloró. No aceleró el paso. Caminó junto a su madre con esa igualdad de ritmo que era, en sí misma, una declaración, aunque nadie que los mirara hubiera podido articular exactamente cuál. Al pasar junto a don Fernando, el portero se agachó levemente hacia ella. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, el tipo de gesto que se hace cuando no se quiere que quien tiene el poder lo vea, pero sí que lo note quien lo necesita. «¿Estás bien?», preguntó, en voz muy baja. Sofía lo miró. Lo evaluó con esa pausa breve que era toda su padre. Decidió que había algo genuino detrás de la pregunta. «Sí», dijo, «pero ellos no van a estar bien». Don Fernando se incorporó. Los observó alejarse. Y sintió algo que no supo nombrar del todo. Algo parecido a la certeza de estar siendo testigo del comienzo de algo que iba a importar de una manera que todavía no podía medir. En el corredor de servicio, entre carritos de materiales de limpieza y el olor familiar del desinfectante industrial que Elena conocía tan bien que ya no lo registraba como olor, sino simplemente como parte del aire de ese lugar, se arrodilló frente a su hija. Sus manos temblaban ligeramente. Lo notó cuando las puso sobre los hombros de Sofía, y los hombros de Sofía estaban firmes y los suyos no. Eso le dijo algo sobre quién estaba sosteniendo a quién en ese momento. Y no fue cómodo saberlo, aunque tampoco fue una sorpresa completa. Elena llevaba 2 años siendo la persona más firme de ese departamento. 2 años levantándose con el peso de la ausencia de Marco pegado en el pecho, como algo que no se disuelve aunque se aprenda a cargar. 2 años en que la firmeza había sido la única herramienta disponible, y la había usado sin pausas porque no había podido darse el lujo de pausar. Pero los hombros le temblaban cuando los ponía sobre su hija, y su hija no temblaba. Las manos de Elena sobre los hombros de Sofía, buscando en esa cara la señal de que todo estaba bien, y encontrando algo diferente, algo más complejo que el bienestar simple. ¿Qué fue eso, Sofía? ¿Qué le dijiste exactamente? La verdad. La verdad. El susurro de Elena tenía ese temblor que tienen las voces cuando intentan no transmitir el peso que cargan. ¿Sabes lo que puede pasarme si me echan? ¿Sabes lo que significa eso para nosotras? Mamá. La voz de Sofía era suave pero absolutamente quieta.
quieta con esa madurez particular que instalan las infancias que cargaron demasiado pronto. Papá documentó este patrón exacto. Está en el cuaderno, páginas 27 y 28. Los hombres que van a estafar al señor Castellanos están usando el mismo esquema que él desarticuló en el caso Herrera. Solo que esta vez no hay nadie que lo sepa. Elena cerró los ojos, los apretó. Marco, ¿cuántas veces había visto esas páginas? ¿Cuántas tardes y noches había pasado junto a él en esa mesa pequeña de la cocina? Él con el café frío y la lámpara inclinada sobre el cuaderno. La letra apretada y precisa llenando cada centímetro de espacio con esa mezcla de método y pasión que tenía todo lo que Marco hacía. Ella leyendo, o fingiendo leer, en realidad, mirándolo, guardando en la memoria la forma en que su esposo se inclinaba sobre el trabajo, de la misma manera en que otros se inclinan sobre las cosas que aman. Marco Antonio Delgado Fuentes. Ese era el nombre completo. El nombre que aparecía en los títulos de reportes que habían determinado el destino de empresas, de funcionarios, de procesos legales que de otro modo habrían terminado de manera muy diferente. El nombre que sus colegas pronunciaban con esa forma particular de nombrar a las personas que son, sin necesidad de discutirlo, las mejores en lo que hacen. Había llegado a la investigación forense por un camino que no era el obvio. Había estudiado matemáticas en la universidad, luego economía, luego un posgrado en contabilidad forense que existía en pocos lugares y que él encontró porque lo estaba buscando, porque algo en él reconocía que quería dedicarse a leer los números que mienten. Empezó en una pequeña firma de auditoría. Fue escalando. No por ambición exactamente, sino porque cada caso le mostraba el siguiente nivel de complejidad, y él no podía resistir la invitación. 15 años después, era el investigador forense más respetado de la región. No el más famoso, porque él no buscaba la fama, el más preciso, el que no se equivocaba, el que llegaba a los tribunales con los documentos tan bien organizados que los abogados de la defensa a veces abandonaban sin esperar el contrainterrogatorio. Sus métodos no eran secreto, los publicaba, los enseñaba, los compartía en conferencias y universidades, porque creía que el conocimiento guardado es conocimiento perdido. Pero su aplicación era de otra escala. Tenía una manera de leer los documentos financieros que otros no tenían. No era solo técnica, era algo parecido a lo que ciertos músicos tienen con los sonidos. Esa capacidad de distinguir lo que otros no escuchan, de encontrar la nota falsa en medio de una partitura perfectamente ejecutada. 12 años de casos. 6 grandes empresas llevadas a juicio. 3 funcionarios corruptos expuestos. Y en todos esos años, ni una sola acusación que no se sostuviera. Ni un solo caso que después se demostrara equivocado. Hasta que 2 años atrás salió a hacer trabajo de campo en el caso que estaba investigando en ese momento, y no volvió. El auto apareció al día siguiente en la carretera norte. Sin señales de violencia. Sin notas. Sin explicación visible. Vacío, con las llaves todavía puestas, como si la persona que lo manejaba hubiera llegado a un punto del camino y decidido simplemente no continuar, o como si alguien hubiera decidido eso por ella. La policía investigó durante 6 meses. Revisó las pistas obvias y las que no eran tan obvias. Habló con colegas, con clientes actuales y anteriores, con personas que lo conocían profesional y personalmente. Revisó sus casos abiertos buscando a alguien con motivos suficientes. Encontró varios candidatos y a ninguno le pudo probar nada. Al final, con esa lentitud dolorosa de los procesos que no tienen respuesta, archivó el caso. Causa indeterminada. Paradero desconocido. Elena tardó 6 meses en aceptar que probablemente no iba a volver. Tardó otros 6 en entender que de todas maneras tenía que seguir. Consiguió el trabajo en el hotel por una conocida que trabajaba en recursos humanos. Turno de mañana. El corredor de oficinas del 7º piso, los baños del lobby y las plantas de reuniones. El sueldo alcanzaba para el departamento pequeño, la escuela de Sofía, la comida básica, las facturas esenciales. No sobraba nada, pero tampoco faltaba, y en su situación eso era una forma de fortuna que había aprendido a reconocer como lo que era. Y Sofía. Sofía era lo que quedaba cuando todo lo demás se había roto o se había ido. Inteligente de esa manera que desborda los márgenes de los exámenes del colegio, que no cabe en las actividades del grado,
que busca sus propios cauces porque los cauces convencionales le quedan chicos. Seria. Paciente. Con los ojos de su padre y la costumbre de su padre de mirar las cosas hasta que digan lo que tienen que decir, no lo primero que parece que dicen. Desde los 6 años, Marco la había sentado a su lado mientras trabajaba. No para enseñarle, insistía siempre con esa sonrisa que tenía cuando decía algo que sabía que no era del todo verdad, sino para que viera. «El fraude siempre tiene una firma», le decía mientras señalaba columnas en la pantalla. «Siempre deja rastro. Solo hay que saber dónde buscar y qué forma tiene el rastro cuando lo encuentras». Sofía miraba y escuchaba, y guardaba todo con esa memoria suya que parecía no tener fondo ni límite. El cuaderno. Pequeño, de cuero marrón gastado, con una correa de cierre que ya no ajustaba bien porque la habían abierto y cerrado demasiadas veces. Marco lo había usado durante años para registrar sus métodos, sus patrones, los mecanismos que se repetían en los fraudes que investigaba. Notas densas y precisas, esquemas, números con anotaciones en los márgenes, observaciones sobre los casos específicos y sobre los principios generales que esos casos confirmaban. Cuando desapareció, Elena se lo dio a Sofía. No sabía bien por qué exactamente. Quizás porque era la manera más concreta de mantener a Marco presente. Quizás porque algo en ella, algo más profundo que la razón, sabía que ese cuaderno no debía quedarse quieto. Sofía lo cargaba a todas partes desde entonces. En la mochila, siempre. Lo abría a veces sin leer nada, solo para tenerlo entre las manos. A veces lo leía página por página, con la concentración de quien tiene una conversación con alguien que habla en un idioma, que está aprendiendo a entender, pero que ya reconoce como propio. Esa mañana, mientras esperaba a su madre en el corredor junto a la puerta de servicio, había escuchado a los 3 hombres hablar junto al ascensor norte. 20 minutos, quizás más. Habían bajado la voz, pero no lo suficiente. Y Sofía había reconocido las palabras antes de entenderlas todas. La manera en que ciertas palabras se encajan como engranajes para decir una sola cosa que ninguna de ellas dice por sí sola. Cuenta de retención. Empresa pantalla. Transferencia antes de auditoría. Ventana de 48 horas. Fondos que se mueven antes de que el firmante los pueda rastrear. Página 27 del cuaderno de su padre. El caso Herrera. La misma arquitectura. El mismo mecanismo con diferente nombre y diferentes cifras. Solo que en el caso Herrera, Marco había llegado antes de que se firmara nada. Esta vez no había nadie que llegara antes, excepto una niña de 9 años que había estado parada en el lugar correcto con el cuaderno correcto. Elena abrió los ojos. Miró a su hija. Las manos pequeñas que sostenían el cuaderno con la misma certeza con que su padre lo había sostenido siempre. ¿Estás segura? Sofía abrió el cuaderno en la página 27. Lo puso frente a su madre sin decir nada más. Elena miró la letra de Marco, los esquemas, los números con flechas. No entendió todo, pero entendió suficiente para sentir que el suelo bajo sus pies no era exactamente el mismo que había sido 30 segundos atrás. ¿Y qué hacemos ahora? Necesito tiempo, dijo Sofía. Y necesito a don Fernando. Elena miró a su hija. No por primera vez en su vida sintió que hablaba con alguien que tenía 40 años más de lo que debería tener. Era incómodo a veces. Era un alivio otras. Esa mañana era las 2 cosas al mismo tiempo con una intensidad que no había espacio suficiente para procesar del todo. ¿Qué esperas que haga don Fernando? Él conoce este hotel mejor que nadie. Sabe dónde se guarda la documentación, sabe los horarios de cada persona, sabe cuándo hay gente y cuándo no. Sofía lo dijo con esa precisión clínica de quien ya ha calculado la parte logística, mientras los demás todavía estaban procesando la parte emocional. Y lo que es más importante, sé que le importa lo que es correcto. Lo vi esta mañana cuando nos escoltaron afuera. La mayoría de la gente mira hacia otro lado. Él no miró hacia otro lado. Elena pensó en eso. En los 12 años de don Fernando en ese lobby. En la manera en que siempre saludaba por el nombre a los empleados de limpieza, cuando los demás en el edificio los miraban como parte del paisaje. En las veces que había guardado el almuerzo de alguien en la pequeña nevera del cuarto de descanso de los porteros cuando el turno se extendía sin aviso. Detalles pequeños, del tipo que nadie cuenta porque nadie los ve, pero que suman. «Ten cuidado», dijo. No como advertencia, como lo que era. La frase que dicen las madres cuando sueltan algo que no quieren soltar,
pero que saben que tienen que soltar. La reunión de contrato estaba programada para las 2 de la tarde. Eran las 10:52 de la mañana. Quedaban menos de 3 horas y cuarto. Tiempo. Siempre el tiempo. Don Fernando era el tipo de persona que los lugares producen cuando los dejan estar suficiente tiempo en el mismo sitio. 12 años en ese lobby lo habían convertido en algo más que un portero. Lo habían convertido en su memoria viva. Sabía quién llegaba con prisa nerviosa y quién con prisa real. Sabía cuándo una conversación en voz baja era discreción profesional y cuándo era otra cosa. Sabía el nombre de los hijos de las personas de limpieza, de los cocineros, de los guardias de seguridad que se creían invisibles a los que se hacían llamar importantes. Esa mañana, antes de que llegara Rodrigo, había notado a los 3 hombres junto al ascensor norte. Casi 20 minutos. Habían hablado en voz muy baja, con la postura de quien se cuida de que la distancia no sea traicionada por el volumen. Uno de ellos, el de menos pelo, había sacado el teléfono y fotografiado algo que sostenía en la mano. Don Fernando lo había observado y había pensado que era raro, pero no suficientemente raro para actuar, porque en 12 años había aprendido que el umbral para actuar en un lobby de hotel es más alto que el umbral para notar. Ahora, con Sofía mostrándole el cuaderno abierto en la página 27 y el sobre manila con las copias del contrato preliminar, algo encajó con esa claridad tardía que tienen las cosas cuando encuentran la pieza que les faltaba. «¿Tu padre escribió esto?» «Sí». Sofía señaló el esquema central de la página. Él era investigador forense. Se llama Marco Delgado. Don Fernando había oído ese nombre. Una vez, 2 años atrás, en una conversación entre 2 huéspedes que desayunaban en el restaurante del hotel, había escuchado las palabras Marco Delgado y la frase que habían seguido, el que desapareció en el caso grande. No había prestado suficiente atención para saber de qué caso hablaban. Ahora lo lamentó. Miró a la niña, sus ojos tranquilos, sus manos firmes sobre el cuaderno. «¿Qué necesitas de mí?» «Necesito ver los documentos del contrato que se archivaron ayer en gerencia. El original, si puedes. Y necesito que me dejes entrar a la sala de reuniones antes de las 2. Don Fernando consideró eso. No de manera precipitada, con la seriedad de quien entiende exactamente lo que está considerando. Lo que pides puede costarme el trabajo. Si tienen razón esos hombres, el señor Castellanos va a perder algo que no puede recuperar. Sofía lo miró directamente. Usted decide. 1 segundo. 2. Espérame aquí. Don Fernando tardó 18 minutos. Tiempo en que Sofía permaneció sentada en el corredor con el cuaderno en las manos, pasando páginas sin leer, con ese movimiento de quien piensa con los dedos, porque el cuerpo necesita hacer algo, mientras la mente trabaja en silencio. Cuando don Fernando volvió, traía un sobre manila y la expresión de hombre que ha tomado una decisión y está en paz con haberla tomado. «No pude sacar los originales del archivo», dijo en voz baja. «Pero alguien hizo copias esta mañana en la fotocopiadora del piso 3 y olvidó los originales en la bandeja de salida. Los tomé antes de que alguien los recogiera». Sofía abrió el sobre. 4 páginas. El contrato preliminar. La cláusula 16. La cláusula 18. La descripción de la cuenta de retención de fondos de garantías. Corporación Gestora del Norte S.A. Sofía leyó el número de cuenta. Lo leyó 2 veces. Luego abrió el cuaderno en la página 28 y buscó el pasaje específico. El caso Herrera. Los últimos 6 dígitos. La nota de su padre en el margen, escrita con la letra más pequeña. Reutilizan estructuras de cuenta en variantes del esquema. Los últimos 6 siempre son el rastro identificable. Sofía sacó el teléfono de emergencias de la mochila. Buscó en Internet. Corporación Gestora del Norte S.A. Los resultados tardaron 4 segundos. La empresa tenía 14 días de constituida. Un solo socio. Dirección registrada. Lote vacío en la zona industrial norte. Y en los datos de constitución, los últimos 6 dígitos de la cuenta bancaria. Idénticos a los del caso Herrera. Don Fernando la vio leer. La vio pausar. La vio volver al cuaderno. La vio comparar. ¿Es lo que pensabas? Es exactamente lo que pensaba. Sofía cerró el sobre. Guardó el teléfono. Los últimos 6 dígitos. Idénticos. No similares, no parecidos. Idénticos.
Su padre lo había escrito con esa precisión suya. Los últimos 6 siempre son el rastro identificable. Lo había escrito como se escribe algo que se ha verificado suficientes veces para poder escribirlo con esa certeza tranquila que no necesita exclamación ni subrayado para ser firme. Marco Delgado no hacía afirmaciones que no pudiera sostener. Eso lo había sabido Sofía desde antes de entender qué significaba exactamente que alguien sostuviera sus afirmaciones. Lo había aprendido por la manera en que su padre dudaba en voz alta cuando no estaba seguro de algo, por la diferencia entre el tono que usaba cuando sabía y el tono que usaba cuando calculaba, porque eran tonos distintos, y él nunca los confundía. Esto era lo que sabía, no lo que calculaba. Don Fernando, necesito entrar a esa sala antes de las 2. La reunión empieza en 40 minutos. Lo sé. Rodrigo no te va a dejar entrar voluntariamente. Usted me puede dejar entrar. Don Fernando pasó la mano por la frente. Miró el lobby, el reloj de la pared, los ascensores donde esas mañanas 3 hombres habían hablado de lo que habían hablado. 12 años en ese lugar. Había visto suficiente injusticia pequeña y silenciosa como para reconocer cuando el momento pedía que alguien hiciera algo diferente. Cuando Rodrigo suba, dijo, espera 5 minutos y ve con tu mamá al corredor del piso 12. Yo voy a estar en el ascensor de servicio. Te dejo pasar. Sofía asintió. Y otra cosa. Don Fernando la miró directamente. Lo que tengas que decir, dilo rápido y dilo claro. No hay segunda oportunidad una vez que entras. Lo sé. Fue entonces cuando Sofía cometió el error que casi lo arruina todo. No fue descuido. Fue impaciencia. Y la impaciencia es la versión que tiene el coraje cuando no ha terminado de crecer del todo. Decidió revisar una vez más el área del ascensor norte, para ver si podía escuchar algo concreto que complementara lo que ya tenía. Algo más directo, algo irrefutable. Víctor Salas la encontró sola en el corredor lateral. Se detuvo, la miró. Y Sofía vio en ese instante que él ya no la miraba como esa mañana, con la condescendencia de quien descarta algo menor. Ahora la miraba de otra manera, con esa evaluación de quien acaba de calcular que algo menor puede no ser tan menor. Oye, se agachó. Su voz era suave, demasiado suave, con esa suavidad que no viene de la amabilidad, sino de la decisión estratégica de no mostrar lo que hay debajo. ¿No te dijeron que te fueras con tu mamá? Me iba. ¿Y qué estabas haciendo aquí? Nada. La mirada de Víctor se posó en el sobre manila que Sofía sostenía antes de que pudiera meterlo en la mochila. No lo vio completo, pero vio suficiente. El formato, el color, la manera en que Sofía lo escondía con ese gesto demasiado rápido para ser casual. ¿Qué es eso? Mis cosas. Una pausa, larga y deliberada. La sonrisa, que no era sonrisa, sino otra cosa que se ponía la cara de sonrisa. Escucha, niña. Eres muy lista. Todo el mundo puede verlo. Se incorporó pero no retrocedió. Siguió ocupando el corredor con esa presencia que los adultos grandes usan cuando quieren que los espacios pequeños se sientan todavía más pequeños. Pero los niños listos que se meten en conversaciones de adultos terminan metiéndose en problemas que no son sus problemas. Pausa. Y sus familias también. Sofía sintió el estómago contraerse. No de miedo exactamente, de algo más específico, de reconocimiento. El reconocimiento de haber movido una pieza en el momento equivocado. ¿Entiendes lo que te digo? Sofía no respondió. Víctor esperó un momento más. Luego se fue por el corredor con esos pasos largos y seguros de quien sabe a dónde va y por qué. Y Sofía se quedó quieta contra la pared, el corazón golpeando más rápido de lo habitual, calculando el daño. Había hecho exactamente lo que su padre le había advertido en el cuaderno, moverse antes de tener todo en su lugar. Víctor sabía ahora que ella sabía, lo que significaba que en las próximas horas cambiarían algo, ajustarían algo. Harían desaparecer algún rastro en los documentos antes de que hubiera alguien con autoridad para examinarlos. Buscó a don Fernando. No lo encontró de inmediato. Respiró. 1 vez, 2, 3 veces. Luego recordó lo que su padre había escrito en la página 29, al margen, con la letra más pequeña. El fraude no puede correr cuando la estructura ya está comprometida. Solo puede esconderse. Y esconderse siempre cuesta tiempo que no tienen. Leyó esa frase 2 veces. 3. La había leído antes, muchas veces.
Pero hay frases que solo dicen lo que tienen que decir cuando el momento es el correcto para escucharlas. El tiempo. Era lo único que Víctor podía ganar ahora, y lo único que ella podía no darle. Respiró. El corredor olía a desinfectante y a moqueta limpia. El sonido lejano de una aspiradora en algún piso de arriba. Los pasos de alguien con zapatos de cuero que se acercaban y luego pasaban sin detenerse. El mundo siguiendo su curso, indiferente a que una niña de 9 años estuviera parada contra una pared, recalculando qué tan bien o mal había jugado sus piezas en los últimos 20 minutos. La respuesta era: mal. Había jugado mal esa pieza. Pero lo que tenía todavía alcanzaba, solo que necesitaba alcanzar ahora, sin más demoras, sin más movimientos que pudieran salir mal. Guardó el sobre manila en el fondo de la mochila, debajo del cuaderno, debajo de su libro de tareas. Lo sepultó con esa metodicidad que le había enseñado su padre cuando le explicaba que la mejor manera de proteger algo no es esconderlo en un lugar único e irrecuperable, sino ponerlo en el lugar donde nadie piense en buscar porque es demasiado obvio. Lo que Víctor no podía cambiar en las horas que quedaban era lo que ya existía en registros públicos: la empresa pantalla, la constitución de 14 días, la dirección ficticia, los 6 dígitos que su padre había documentado. Eso no se podía borrar en un par de horas. Eso era lo que tenía. Eso era suficiente. Rodrigo Castellanos entró a la sala de contratos del piso 12 a las 2:04, con la puntualidad calculada del hombre que llega después de los demás, porque el tiempo de los demás se mide en relación al suyo. Víctor Salas, Saúl Mendívil y Patricio Robles ya estaban sentados. Irene Vázquez revisaba unos papeles en la esquina con la concentración de siempre. 2 asistentes preparaban café en la estación lateral. Mesa de caoba, sillas de cuero. Vista al jardín del hotel por ventanales amplios. Los documentos apilados con la precisión de semanas de preparación. Rodrigo se sentó. Revisó el primer documento. Miró a sus socios. Víctor le devolvió la mirada con esa sonrisa de 11 años de camaradería que le había ganado la confianza en demasiadas ocasiones. Todo era exactamente como debía ser, salvo por la puerta que se abrió de golpe. Sofía entró primero. El cuaderno bajo el brazo, el sobre manila en la mano, la mochila en la espalda. Don Fernando detrás, con la expresión de alguien que ha cruzado una línea y que sabe exactamente por qué la ha cruzado. ¿Qué es esto? Rodrigo se puso de pie. La voz que usaba cuando el espacio de su autoridad había sido violado. ¿Quién los dejó entrar? Yo la dejé entrar, señor Castellanos. Don Fernando no retrocedió ni un milímetro, porque lo que tiene que decir no puede esperar. Seguridad, señor Castellanos. La voz de Sofía cortó el aire con esa precisión que ya él conocía, pequeña, pero absoluta. Usted me dio un trato esta mañana. Me dijo que si podía probarle algo antes de que firmara. Usted me escuchaba. Todavía no ha firmado. El silencio tuvo un peso diferente al del lobby. Aquí había testigos con nombres importantes. Había documentos sobre la mesa. Había una firma que todavía no existía en ningún papel. Irene Vázquez levantó la vista de sus papeles. Miró a la niña. Luego miró a Víctor. Algo en la expresión de Víctor le llamó la atención, aunque no hubiera podido decir exactamente qué. «Tienes 2 minutos», dijo Rodrigo. No por convicción, por no aparecer como cobarde frente a su equipo. Sofía puso el sobre la mesa, con esa calma, con esa economía de movimientos. Este es el contrato preliminar firmado ayer. En la cláusula 18, la cuenta de retención del Fondo de Garantías está registrada a nombre de Corporación Gestora del Norte S.A. Abrió el cuaderno en la página 27. Lo dejó abierto junto al sobre. Esta empresa tiene 14 días de constituida. Tiene un solo socio. La dirección registrada es un lote sin construcción en la zona industrial. Y el número de cuenta termina en los mismos 6 dígitos que una empresa pantalla que mi padre desarticuló en el caso Herrera. Silencio absoluto. Mi padre es Marco Delgado, investigador forense. Estos son sus métodos de identificación. Documentó este patrón exacto. Cuentas de retención registradas a empresas recién constituidas. Transferencia de fondos antes del cierre de auditoría. Dinero que desaparece antes de que el firmante tenga ventana legal para reclamarlo. Pausa.
Funciona porque todos asumen que el socio de confianza no haría algo así. Víctor Salas se levantó. Su silla rasguñó el piso con un sonido que todos en la sala escucharon. Rodrigo. Su voz era firme todavía, pero con algo debajo que era nuevo. Un temblor de maquinaria que empieza a sobrecalentarse. Esto es una farsa. Una niña viene aquí con el cuaderno de su padre y nos acusa de fraude. ¿En serio vamos a perder el tiempo con...? Siéntate, Víctor. La voz de Rodrigo no era alta. Era plana y definitiva. Víctor no se sentó de inmediato. Vaciló. 2 segundos de vacilación, que fueron los 2 segundos más costosos de su vida. Porque en esa vacilación, Rodrigo vio algo que llevaba 11 años sin ver en ese hombre. Vio miedo. Víctor se sentó. Irene Vázquez ya había tomado el contrato preliminar. Buscó la cláusula 18 con los ojos de quien sabe exactamente qué está buscando y cuánto puede tardar en encontrarlo. Sacó su teléfono. Empezó a buscar algo en la pantalla. Sus dedos se movían con la velocidad de quien ha entrenado para exactamente este tipo de verificación. Irene. Rodrigo la miró. La directora no respondió de inmediato. Siguió leyendo. Irene. Más peso esta vez. Una pregunta debajo. Irene Vázquez levantó la vista. Su expresión era la de alguien que acaba de calcular el peso de un número que no quería calcular pero que ya no puede no calcular. La empresa existe en el registro público, dijo. Despacio, con la precisión de quien sabe que cada palabra va a pesar mucho. Constitución de 14 días. La dirección registrada corresponde a un lote sin construcción en la zona industrial norte. Una pausa que duró exactamente lo necesario. El número de cuenta no tiene registro activo en el sistema financiero nacional. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que cambia las cosas. No el silencio de la sorpresa, sino el silencio de la confirmación, que es más pesado porque ya no tiene salida de vuelta. Víctor habló. Más rápido esta vez. Sin el control de los primeros intentos. Rodrigo, hay información que no se ha compartido todavía. Hay una segunda documentación que explica la estructura de esa cuenta. Yo mismo la verifiqué personalmente con el banco antes de presentar los documentos. Si me das un momento para llamar al... ¿Con qué banco? La pregunta de Irene fue directa como una aguja y llegó antes de que Víctor pudiera terminar. Víctor la miró. La mirada de quien busca en qué punto puede doblar. Con el Banco Interamericano de Inversiones. El Banco Interamericano no tiene registro de esa cuenta en ninguno de sus sistemas. Irene dejó el teléfono sobre la mesa. La verifiqué hace 40 segundos. El color abandonó el rostro de Saúl Mendívil con la rapidez de algo que no tiene vuelta. Patricio Robles miraba sus manos sobre la mesa. No el teléfono, no los documentos, sus manos, como si fueran objetos que no terminaba de reconocer como propios. Víctor hizo un último intento, el último que le quedaba, el de la súplica. Rodrigo. Su voz cayó a algo que era casi súplica, aunque intentaba no serlo del todo. Escúchame. 11 años. Sabes todo lo que he hecho por este grupo, todo lo que construimos juntos. Esto fue una situación financiera que se salió de control. Fue una presión que yo no pude... Se detuvo. Miró a Rodrigo. Rodrigo lo miró de vuelta. No. Su voz no tenía ira. Tenía algo peor. Tenía la frialdad de quien ha cerrado una puerta definitivamente. No me digas que no fue personal. Me mirabas a la cara cada semana. Yo firmaba documentos que tú preparabas. Fui al funeral de tu madre y lloré contigo. Víctor bajó la vista. Y en ese gesto, en esa mirada hacia el piso, el colapso fue completo. No fue un colapso dramático. Fue el tipo de colapso que tienen las cosas cuando su estructura interior ya no puede sostenerlas. Silencioso y definitivo. Patricio Robles empezó a hablar entonces. Rápido, sin pausas, con la urgencia del que entiende que el tiempo de la lealtad ha terminado y lo que queda es calcular el daño propio. Nombres, fechas, la estructura completa del esquema. ¿Quién había propuesto qué y cuándo? ¿Cómo iba a funcionar la transferencia? La ventana de 48 horas antes de que el auditor externo tuviera acceso. Irene Vázquez tomaba notas con la precisión de quien ha entrenado para exactamente esto. Los asistentes que preparaban café en la estación lateral se habían quedado completamente quietos. Las 2 tazas vacías en sus manos, los ojos abiertos.
con la expresión de quien está procesando, que acaba de presenciar algo que nunca esperaba presenciar, en un trabajo que era, por definición, un trabajo donde uno era testigo sin ser personaje. Irene Vázquez seguía escribiendo, página tras página, con esa velocidad de quien ha entrenado exactamente para este tipo de momento. No levantó la vista hasta que Patricio terminó de hablar. Luego revisó sus notas. Señaló 3 puntos y pidió que los repitiera más despacio. Patricio los repitió más despacio. La sala tenía ese peso específico que tienen los espacios donde la realidad acaba de reordenarse de manera irreversible. No es dramatismo, no es ira. Es algo más parecido a la quietud de después del ruido, cuando el ruido ya no puede volver. Saúl Mendívil seguía sin hablar. Los codos sobre la mesa, la cabeza inclinada hacia las manos. El hombre que esa mañana había hecho un chiste sobre la próxima contratación para asesoría de contratos no era reconocible en la figura sentada en esa silla. Don Fernando, desde la puerta, escuchaba con los brazos cruzados, y esa expresión de 12 años de paciencia finalmente confirmada. Sofía estaba parada junto a la mesa, el cuaderno cerrado bajo el brazo, sin triunfo en la cara, sin urgencia de que alguien la mirara. Solo esa quietud suya. Esa manera de existir en los momentos grandes como si los hubiera habitado antes, como si su padre le hubiera enseñado eso también. Rodrigo se volvió hacia ella. La miró en silencio durante un momento largo. ¿Cuántos años tienes? 9. Repitió el número. Esta vez, sin ironía. Con algo que se parecía al asombro, pero que era más específico que eso. ¿Y tu padre te enseñó a ver todo esto? Me enseñó a mirar. Rodrigo cerró los ojos. Un segundo. ¿Sabes cuánto acabas de salvar? Sofía no respondió de inmediato. Miró el cuaderno cerrado bajo su brazo. Luego miró a Rodrigo con esa expresión que él todavía no sabía leer del todo, que mezcla cosas que en los niños no deberían mezclarse todavía, y que en ella simplemente eran parte de la misma persona. La paciencia y la urgencia, la calma y la certeza, la edad que tenía y la que llevaba dentro desde mucho antes de que nadie se la diera. Lo que salvé fue lo que mi papá construyó, dijo, sin orgullo ni modestia. Solo la declaración directa de quien sabe exactamente de dónde viene lo que tiene. Yo solo supe usarlo. Irene Vázquez, que seguía con la pluma sobre el papel, se detuvo un segundo. Levantó la vista hacia la niña. Algo cruzó su expresión. Algo que no era profesional, y que ella no habría podido evitar aunque hubiera querido. Y Rodrigo Castellanos, por segunda vez en el mismo día, se inclinó levemente hacia ella. No como condescendencia, no como gesto calculado para los testigos de la sala, como lo que era, el reconocimiento de alguien que acaba de entender que estuvo completamente equivocado sobre la persona que tenía enfrente. El valor no siempre llega como esperamos que llegue. A veces llega con 9 años y una mochila gastada. A veces llega cuando ya teníamos la arrogancia de creer que no lo necesitábamos. Lo que pasó en las horas siguientes se movió con la velocidad de las cosas que no pueden contenerse. Irene puso en marcha los protocolos legales del grupo. Los asesores externos llegaron al hotel antes de las 4. Víctor Salas, Saúl Mendívil y Patricio Robles fueron retenidos mientras se verificaban los documentos y se bloqueaban las cuentas relacionadas. La Corporación Gestora del Norte, S.A., fue reportada a las autoridades financieras antes del cierre de los mercados. 300 millones. Esa era la cifra completa del fondo de garantías. No solo el dinero de Rodrigo, también los fondos de pensión de retiro del personal del grupo, que formaban parte del fondo por disposición contractual. Cientos de familias cuyos ahorros de décadas habrían desaparecido antes del amanecer del día siguiente, sin que hubieran podido hacer nada para evitarlo. Pero lo que ninguno había calculado era lo que don Fernando había hecho esa mañana mientras esperaba noticias. Don Fernando había grabado, no la sala de contratos, donde no tenía acceso, pero sí el lobby de esa mañana. El momento en que Sofía le hablaba a Rodrigo con el cuaderno en las manos. El momento en que Rodrigo se reía. Y el momento más importante, el del corredor lateral, donde Víctor Salas encontraba a la niña sola y le hablaba con esa voz suave y fría que no necesitaba ser explícita para decir lo que decía. 3 clips, 9 minutos en total, sin edición, sin texto, sin contexto. Los envió a una periodista de investigación que conocía desde hacía años. Solo los clips, sin una sola palabra de acompañamiento,
La periodista los vio, hizo 3 llamadas de verificación, publicó su artículo antes de que cayera la noche. La periodista tenía 15 años de carrera. Había cubierto crisis financieras, caídas de empresas, procesos judiciales que cambiaron regulaciones enteras. Tenía el instinto particular de quien ha aprendido a distinguir, en el primer segundo de ver algo, si es una historia o solo información. Los clips de don Fernando no eran solo información. Hizo 3 llamadas. Una a un colega en el registro mercantil, que confirmó la constitución reciente de Corporación Gestora del Norte en menos de 10 minutos. Una a una fuente en el sector financiero, que verificó la cuenta sin registro activo. Y una al propio don Fernando, cuyo número tenía desde una historia sobre empleados del sector hotelero que había escrito 3 años atrás y que nunca esperó volver a necesitar. Don Fernando respondió al segundo tono. Habló despacio y con precisión, sin exagerar ni minimizar nada, con esa manera de describir los hechos que tienen las personas que saben que la verdad no necesita adornos para ser lo que es. La periodista publicó el artículo antes de que cayera la noche. No tenía titular sensacionalista. Solo el relato exacto de lo que había ocurrido en ese lobby y en esa sala de contratos, con los documentos de respaldo, con el nombre de Marco Delgado en el lugar que le correspondía. Para las 6 de la tarde, el nombre de Rodrigo Castellanos aparecía en todos los portales principales del país. No como protagonista de un escándalo de fraude, sino como el empresario poderoso que una niña de 9 años había salvado de sus propios socios mientras él se reía de ella. Para las 8 de la noche, los videos tenían 6 millones de reproducciones combinadas. Para las 10, la historia había cruzado fronteras. Los comentarios se acumulaban con esa velocidad que tienen las historias que tocan algo que la gente lleva tiempo queriendo ver confirmado. La distancia entre el uniforme de limpieza y el traje de ejecutivo. El conocimiento que existe en los lugares donde nadie piensa buscarlo. La dignidad que no espera que alguien la reconozca para ser real. Esta niña es más inteligente que todo el equipo directivo junto. El padre de esta niña era Marco Delgado, investigador forense. Busquen ese nombre. Era una leyenda. Que le den un trabajo. En serio, que le den un trabajo ahora. La niña con el cuaderno viejo salvó lo que los sistemas de compliance de un grupo empresarial no vieron. La última frase del artículo, una sola línea sin adorno ni explicación, fue la más compartida. La inteligencia no tiene código postal ni uniforme de trabajo. No la había escrito la periodista. La había escrito alguien sin nombre conocido en los comentarios. Pero encajaba con tanta precisión con lo que miles de personas llevaban tiempo queriendo ver dicho en palabras exactas que se propagó sola, con esa velocidad que tienen las frases cuando tocan algo que ya existía y que solo necesitaba que alguien lo nombrara. Y entonces llegaron los que buscaron, los colegas de Marco, los profesores que habían usado sus métodos como referencia en cursos universitarios, los estudiantes que habían leído sus publicaciones, los abogados y fiscales que habían trabajado con él en tribunales y que sabían el peso de su desaparición 2 años atrás. Un profesor universitario publicó un análisis largo sobre los métodos de Marco Delgado, sobre el caso Herrera, sobre la firma del fraude que él había documentado y que su hija había reconocido con 9 años en el corredor de un hotel. El hilo tuvo cientos de miles de compartidos. La inteligencia no tiene código postal ni uniforme de trabajo. Esa frase, publicada por alguien sin nombre conocido, fue la más compartida de esa noche. La fiscalía anunció 3 días después que reabría formalmente el caso de la desaparición de Marco Delgado. Elena supo de ese anuncio por el teléfono de don Fernando, que le mostró la noticia en la pantalla mientras los dos estaban en el corredor de servicio al final del turno. Leyó el titular 2 veces. 3. Lo imprimió en la pequeña impresora de tareas del departamento y lo puso sobre la mesa de la cocina, en el lugar exacto donde Marco solía sentarse cuando trabajaba tarde. Sofía llegó a desayunar. Vio el papel. Lo leyó en silencio. Lo dobló con cuidado y lo guardó entre las páginas del cuaderno, en el mismo bolsillo interno donde guardaba las fotos viejas. «Algún día sabremos», dijo. «Sí», dijo Elena. «Algún día». Rodrigo Castellanos llegó al departamento de Elena una tarde con una bolsa de pan de la panadería del barrio. Porque alguien en su equipo le había sugerido que llevar algo siempre ayudaba cuando se iba a casa de alguien, y porque era honesto consigo mismo, al reconocer que no sabía qué otra cosa traer.
que los regalos caros eran el lenguaje de su mundo, y ese no era el lenguaje correcto para ese momento. Elena abrió la puerta. Lo miró. Miró la bolsa. Tuvo el impulso de decir que no era necesario, y lo descartó porque tampoco habría sido completamente verdad. «Entre», dijo. La sala era pequeña, limpia con esa limpieza que no necesita demostrar nada. Una mesa de comedor que ocupaba la mayor parte del espacio, estantes con libros que Rodrigo no reconoció. Y en el estante del fondo, enmarcada, una foto de un hombre de sonrisa tranquila y ojos que lo miraban desde la pared con esa expresión de quien sabe más de lo que va a decir. Los rasgos de Sofía eran exactamente los de ese hombre. Rodrigo se sentó. Elena puso tazas. Sofía estaba en el sofá con el cuaderno sobre las rodillas, y cuando Rodrigo entró no se levantó ni se escondió. Solo lo miró con esos ojos que ya él reconocía y que ya no lo desconcertaban, sino que simplemente le recordaban quién era la persona más importante en ese cuarto. Vine a disculparme. Sin introducción. Sin construcción del camino. Me reí esta mañana delante de todos. De una niña que tenía razón y que yo no me tomé el trabajo de escuchar. Elena miraba su taza. No solo eso. Mandé a llamar seguridad. Dejé que mis socios la trataran como si su presencia fuera un problema. Dejé que mi directora financiera le hablara a usted de esa manera frente a su hija. Y cuando Víctor le dijo lo que le dijo en el corredor, yo no lo supe hasta que vi los videos. Pero el hecho de no saberlo no significa que no pasó ni que yo no era responsable del ambiente que lo hizo posible. Sofía levantó la vista del cuaderno. ¿Usted sabía lo que Víctor me dijo? No, lo supe después. La niña asintió. Procesó. Aceptó la respuesta. ¿Por qué vino?, preguntó Elena. Porque quería que supieran algo que no aparece en ningún comunicado oficial. Rodrigo apoyó las manos sobre la mesa. Las manos que ese día no traían maletín ni reloj de importancia ni nada que pesara más de lo necesario. El fondo de garantías que esos hombres iban a robar no era solo mi dinero. Incluía los fondos de pensión de retiro del personal del grupo, ahorros de trabajadores, familias de trabajadores. Una pausa. Su hija no solo me salvó a mí, salvó a personas que no saben que ella existe y que nunca van a saber lo que habrían perdido. Elena cerró los ojos. La mandíbula apretada, el esfuerzo visible de quien sostiene algo grande con herramientas que apenas alcanzan. Marcos siempre decía eso. Su voz salió más baja de lo que quería. Que el fraude financiero nunca es solo de los ricos, que siempre termina cayendo sobre los que menos tienen manera de protegerse. Era un hombre muy inteligente. Era un hombre muy bueno. Firmeza, sin defensiva, sin amargura. Solo la certeza de quien sabe exactamente lo que está diciendo. No es lo mismo. Rodrigo asintió, despacio, con el peso de quien acaba de aprender una distinción que debería haber sabido antes. Hubo un silencio que ninguno de los tres intentó romper. El departamento tenía esa quietud de los hogares pequeños a esa hora de la tarde, cuando la luz entra en ángulo bajo y hace que las cosas cotidianas parezcan más sólidas de lo habitual. La silla donde Rodrigo estaba sentado. La taza. El mantel de la mesa con esas marcas pequeñas de años de uso que ningún mantel nuevo tiene todavía. Había estado en muchas mesas ese año. Mesas de negociación, mesas de directorio, mesas de restaurantes donde se tomaban decisiones que movían millones sin que nadie levantara la voz. Ninguna le había pesado como esa mesa de una cocina pequeña, con el sol entrando oblicuo, y una niña de 9 años que lo miraba desde el otro lado, evaluando si valía su confianza. Ese peso era diferente, no el de la responsabilidad corporativa. El otro, el que viene de sentarse en el lugar donde alguien más ha pagado el precio de las equivocaciones del mundo, y que de todas formas te recibe. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el silencio que llenan las personas cuando acaban de entenderse de una manera que no esperaban. Señor Castellanos. La voz de Sofía, directa, sin preámbulo. ¿Va a ayudar a encontrar a mi papá? La pregunta más grande que cualquier tarde de departamento pequeño podía contener. Más grande que cualquier negociación de contratos. Más grande que cualquier crisis empresarial. Rodrigo la miró a los ojos. Sí. ¿Por qué? Porque le debo más de lo que puedo pagar. Y porque lo correcto no necesita justificación para ser lo correcto. Sofía lo estudió. 1 segundo. 2.
Esa evaluación tranquila que no pedía permiso. Entonces trato. Y por segunda vez en esa semana, Rodrigo Castellanos hizo un trato con esa niña. Esta vez con ambas manos sobre la mesa y los ojos completamente abiertos. El Foro Regional de Ética Empresarial se celebraba 2 veces al año en el auditorio principal del Centro de Convenciones de la ciudad. Un espacio construido para exactamente el tipo de conversaciones que nunca se salían del guión. Rodrigo Castellanos había sido orador en ese foro 3 veces en la última década. Siempre sobre estrategia. Siempre sobre los modelos que hacen que un negocio sea sostenible y rentable a largo plazo. Esta vez pidió hablar sobre otra cosa. El auditorio tenía 600 personas, empresarios de todos los tamaños, académicos, periodistas de economía y de investigación, funcionarios de regulación y de organismos públicos, y en la segunda fila del centro, con Elena a su derecha, Sofía Delgado con la mochila sobre las piernas y el cuaderno de su padre sobre la mochila, las manos pequeñas sobre la cubierta de cuero gastado. Rodrigo subió al podio. Irene le había preparado un discurso completo, 8 páginas bien estructuradas, con cifras del fondo educativo, con propuestas específicas, con el tono preciso de quien presenta algo que quiere convencer sin parecer que está convenciendo. Él lo había leído, lo había agradecido y lo había dejado sobre su escritorio, porque en ese momento supo que esa no era la conversación que necesitaba tener. «Voy a empezar con algo que no tengo costumbre de hacer», dijo al micrófono. «Voy a empezar por el error». El auditorio guardó un silencio que tenía algo de sorpresa. Hace algunas semanas, una niña de 9 años se acercó a mí en el lobby de mi propio hotel y me dijo que me iban a engañar. Una pausa. Me reí. Una pausa más larga. No porque fuera irracional. Era completamente razonable desde donde yo estaba parado. Era una niña. Yo era el director general de un grupo empresarial con décadas de historia. Mis socios eran hombres en quienes había depositado 11 años de confianza y de trabajo compartido. Rodrigo miró la segunda fila. Sofía lo miraba sin parpadear, pero la razonabilidad de mi risa no la hacía correcta, solo la hacía comprensible. Y hay una diferencia enorme entre lo que podemos comprender de nosotros mismos y lo que deberíamos haber hecho. Varias personas en el auditorio habían sacado sus teléfonos para grabar. Esa niña reconoció un patrón de fraude financiero que mi propio departamento de cumplimiento no detectó. No porque mi equipo sea incompetente, son excelentes profesionales. Lo reconoció porque su padre, Marco Delgado, le había enseñado a mirar. Le había pasado su método, su rigor, su manera de entender los números como un lenguaje que dice cosas que quien lo escribió quería que nadie leyera. No en una universidad, no en una empresa de consultoría. Le había pasado todo eso sentada a su lado en una mesa de cocina, cuando ella tenía 6 años. Silencio real en el auditorio. Marco Delgado fue uno de los investigadores forenses más respetados que ha tenido este país. 12 años de trabajo impecable. Metodologías que se enseñan en programas académicos. Una trayectoria que debería ser referencia pública y que para la mayoría de las personas en esta sala es, probablemente, un nombre desconocido. Una pausa deliberada. Desapareció hace 2 años. Su familia no ha tenido respuestas todavía. Eso no puede seguir siendo así. Y hay personas en esta sala que pueden hacer que no lo sea. En la primera fila, el funcionario de la fiscalía que Irene había invitado anotó algo en su cuaderno y no levantó la vista de inmediato. Quiero hablar sobre lo que esa niña me enseñó, no solo sobre cómo detectar un fraude, sobre algo más difícil de aprender. Rodrigo apoyó las manos en el podio. Me enseñó que el conocimiento real no llega con credenciales colgando del cuello. No llega en traje ni con nombre en una tarjeta de visita. A veces llega con 9 años y una mochila gastada y la voz de alguien que ya no está diciéndole a esa persona exactamente lo que necesita buscar. Algunas personas en el auditorio tenían los ojos brillantes. Pasé 30 años construyendo una empresa. En ese tiempo aprendí a respetar el poder visible, el que tiene historia, el que tiene acceso, el que sabe cómo moverse en los espacios donde se toman las decisiones que importan. No aprendí suficientemente bien a respetar el poder invisible, el que llega sin anunciarse, el que no necesita que nadie le dé el turno para tener razón. Rodrigo respiró. Una pausa que no fue para efecto, sino porque necesitaba respirar. A quienes en esta sala tienen poder de contratación,
de inversión, de decisión sobre el futuro de otras personas. El talento que necesitan puede estar en cualquier parte. Puede estar en alguien que limpia sus pisos. Puede estar en la hija de alguien que limpia sus pisos. Y si no han desarrollado la capacidad de verlo donde no lo esperan, han estado tomando decisiones con la mitad de los sentidos abiertos. Una pausa. Hoy hay en esta sala personas que podrían ser Marco Delgado en su campo. Podrían ser Sofía Delgado en 10 años. No lo vamos a saber porque los sistemas que tenemos no están diseñados para ver lo que no llega con el empaquetado correcto. Eso no es fatalidad. Es una decisión que tomamos colectivamente cada vez que diseñamos nuestros procesos de selección, nuestras estructuras de acceso, nuestras definiciones silenciosas y nunca revisadas de qué perfil merece qué oportunidad. Una pausa que dejó que eso aterrizara. Los sistemas no cambian solos. Cambian porque alguien decide que la incomodidad de cambiarlos es menor que el costo de no cambiarlos. Y yo estoy aquí hoy porque una niña de 9 años me enseñó, sin proponérselo, cuánto me había costado ya no verlo. A los que no son los que toman las decisiones, a los que entran por las puertas de servicio, o que todavía no han podido entrar. Lo que saben vale. Lo que llevan consigo vale. El conocimiento no se deprecia por el uniforme que lo carga. Hay personas en esta sala que van a escuchar eso hoy, y van a pensar que es un discurso bien construido. Otros van a escucharlo, y van a saber que es simplemente la verdad que llevan años viviendo sin que nadie se la confirme. Para unos y para otros, la realidad no cambia dependiendo de quién la reconozca. Rodrigo miró a Sofía una vez más. Esta niña no me pidió nada a cambio. Cumplió un trato que yo propuse sin creer que iba a costarme nada. Lo cumplió con más rigor y más seriedad de los que yo habría podido ofrecerle si la situación hubiera sido al revés. Una pausa. Me toca cumplir el mío. Extendió una mano hacia Elena y Sofía. El Grupo Hotelero Castellanos anuncia hoy la creación del Fondo Marco Delgado, dedicado a financiar la educación de menores cuyos padres trabajan en el sector de servicios. No como gesto de caridad, como reconocimiento de que si la hija de uno de los mejores investigadores forenses de este país puede estar esperando en un corredor de limpieza, mientras los adultos con traje no ven lo que ella ve con perfecta claridad, el sistema tiene una grieta que nosotros podemos y debemos ayudar a cerrar. El aplauso fue largo y no fue el aplauso educado de los eventos corporativos. Fue el otro. El que viene de un lugar más abajo del protocolo, más abajo de la cortesía profesional. Elena tenía los ojos cerrados, los dedos apretados sobre la rodilla con ese esfuerzo visible de quien sostiene algo muy grande con las manos. Sofía no aplaudió. Miraba a Rodrigo desde la segunda fila con esa expresión que nadie en el auditorio podía interpretar del todo. Excepto quizás don Fernando, que estaba de pie al fondo porque Rodrigo lo había invitado personalmente, y que ya conocía esa expresión desde el lobby de aquella mañana. Era la expresión de alguien que ya sabía cómo iba a terminar esto, que siempre lo supo. Lo que nadie calculó fue el alcance real de lo que ese discurso movió. La grabación circuló esa noche. Para el día siguiente tenía más de 9 millones de reproducciones. Para el fin de semana, 24. Pero lo que más importó no fueron los números, fueron las historias que llegaron detrás. Una mujer de otro país publicó que su hijo era superdotado en matemáticas y que ninguna escuela de su zona podía darle lo que necesitaba porque su familia no tenía los recursos para acceder a las que podían. Una trabajadora de limpieza en un hospital subió una foto del cuaderno de cálculo que su hija de 8 años llenaba sola, porque le aburrían los ejercicios del grado y ella necesitaba problemas más difíciles. Un hombre contó que su madre había limpiado oficinas durante 20 años, y le había enseñado contabilidad básica en el camino al trabajo, porque él necesitaba el conocimiento, y ella tenía la manera de dárselo, aunque ninguno de los dos tuviera el tiempo, ni el espacio formal para hacerlo. Una historia detrás de la otra, sin parar, infinitas. La periodista que había publicado los primeros videos hizo un reportaje de seguimiento durante 3 semanas. Encontró 17 casos solo en la ciudad. Niños con talentos que desbordaban lo que sus circunstancias les permitían alcanzar. Familias que habían construido conocimiento con lo que tenían porque el conocimiento no espera que las circunstancias sean las correctas para ser necesario. El Fondo Marco Delgado recibió más solicitudes en su primera semana de lo que Rodrigo había proyectado para el primer año completo. Irene Vázquez llegó a la oficina una mañana con una carpeta gruesa
y la expresión de quien mezcla agotamiento genuino con algo que no nombraría en voz alta, pero que era, sin duda, orgullo. Necesitamos más recursos, mucho más de lo que proyectamos. Consíguelos. ¿De dónde? Rodrigo pensó. Del dinero que íbamos a perder. Los 300 millones del fondo de garantías están liberados. El contrato no se firmó. Ese dinero existe y una parte significativa puede redirigirse sin afectar las operaciones del grupo. Irene anotó. Y otra cosa. La primera beca con nombre propio tiene que ser para Sofía Delgado. No como favor. Como reconocimiento formal, con acta notarial, con todos los derechos que le corresponden. La mejor educación disponible, la que su padre habría querido para ella. Irene asintió. Guardó silencio un momento. ¿Puedo decirle algo fuera del contexto profesional? Sí. Llevo 12 años trabajando con usted. Eligió las palabras. No lo había visto así. ¿Cómo así? Una pausa. Presente. Rodrigo miró por la ventana de la oficina. El jardín del hotel. La entrada principal. Don Fernando en su puesto, de uniforme, recibiendo a los huéspedes con la misma atención de siempre, con esa dignidad silenciosa que Rodrigo había visto durante 12 años sin realmente verla. Estaba mirando con los ojos equivocados, dijo. Irene recogió sus papeles. Se detuvo en la puerta. El fondo lleva su nombre bien puesto, dijo. Marco Delgado. Hay nombres que pesan y hay nombres que cargan hacia adelante. Una pausa. Este carga hacia adelante. Rodrigo no respondió. No fue necesario. Era la clase de afirmación que se recibe en silencio. No por falta de respuesta, sino porque el silencio es la única respuesta que tiene el peso correcto. Hubo una noche que solo supieron Elena y Sofía. Elena llegó del turno con los pies cansados y el cuerpo pesado como siempre. Pero esa noche había algo diferente en su manera de entrar al departamento. No en el cuerpo, en algo más profundo, en algo que estaba debajo del cansancio físico, que tardó un momento en identificar. Era la primera noche en 2 años en que el peso de no saber no era el primer pensamiento al cruzar la puerta. Sofía estaba despierta. Sentada en la mesa de la cocina con el cuaderno de Marco abierto frente a ella y un lápiz en la mano. No escribiendo. Solo mirando las páginas con esa atención que ella reservaba para las cosas que importaban de verdad. Elena colgó el abrigo. Se sentó enfrente, sin hablar. La luz de la cocina era la misma de siempre, pequeña y cálida. La mesa, las sillas, el olor familiar del departamento que habían construido con lo que tenían después de que todo lo demás se fue. La foto de Marco en el estante del fondo, mirándolos desde ese espacio entre el tiempo y la memoria, donde están los que se fueron sin despedirse. ¿En qué estás pensando?, preguntó Elena. Sofía señaló la página abierta del cuaderno. Era una hacia el final, una que Elena no había visto. En la letra apretada y familiar de Marco había una sola frase escrita más grande que el resto de las anotaciones, subrayada 2 veces, como si hubiera querido asegurarse de que quien la encontrara no pudiera pasarla por alto. El valor no lo define el espacio que te dan, lo define lo que traes cuando entras. Elena la leyó, 1 vez, 2 veces. La garganta se cerró. ¿Lo escribió para ti? No sé. Sofía pasó el dedo sobre las letras, despacio, con ese cuidado que reservaba para las cosas que podían romperse, aunque no parecieran poder romperse. Pero lo escribió para alguien. Elena extendió la mano por encima de la mesa. La puso sobre la de su hija. Las manos pequeñas de Sofía, los ojos de Marco. La misma paciencia, la misma quietud. La misma capacidad de sostener el peso de las cosas sin doblarse bajo él. ¿Tienes miedo de algo?, preguntó Elena. Sofía pensó antes de responder. Ese tiempo que siempre se tomaba cuando la pregunta valía de verdad, cuando la respuesta necesitaba ser honesta, y no solo rápida. A veces tengo miedo de olvidar cómo suena su voz. Una pausa larga. Pero cuando abro el cuaderno lo escucho. Es raro. Está en la manera en que organizaba las palabras. En cómo empezaba las frases. Pausa. Como si lo hubiera escrito hablando. No es raro. Elena apretó su mano. Es que lo tienes adentro. Todo lo que te enseñó, todo lo que pasó entre ustedes dos, eso no desaparece con el tiempo ni con nada. Eso es tuyo para siempre. Sofía cerró el cuaderno. Lo apretó contra el pecho un momento, como hacía a veces sin explicación.
como si el cuero gastado guardara temperatura. Luego lo dejó sobre la mesa con esa suavidad que tienen los gestos cuando son lo más importante del momento. Elena lo miraba. Ese cuaderno que había pasado de las manos de Marco a las manos de su hija, con esa naturalidad de las herramientas verdaderas, que saben encontrar al siguiente que las necesita. Había momentos en que no podía mirarlo sin sentir el peso de todo lo que representaba. Y había otros momentos como ese, en que lo miraba y lo que sentía era algo diferente. Algo que no tenía nombre exacto pero que era lo opuesto del vacío. Continuidad. Era eso. La palabra que buscaba. El conocimiento de Marco seguía vivo. No como recuerdo sino como acción, como herramienta activa en el mundo. La manera en que él había elegido compartirlo, sentando a su hija a su lado cuando tenía 6 años, no había sido un gesto casual. Había sido la decisión de alguien que entendía que lo más importante que podemos darles a las personas que amamos no es protección, sino capacidad. Mamá, sí, cuando lo encontremos. No sí. ¿Cuándo? ¿Crees que va a saber lo que pasó? Era la pregunta más grande que una cocina pequeña podía contener. Era la pregunta que ninguna respuesta podía responder del todo. Elena lo sabía y respondió de todas formas porque su hija necesitaba la respuesta más que ella necesitaba la precisión. Creo que a su manera, ya lo sabe. Elena le sostuvo la mano con más fuerza. Creo que cuando te sentaba a su lado y te enseñaba a mirar, ya lo sabía. Que ibas a necesitar eso. Que el mundo iba a necesitar que tú tuvieras exactamente eso. Sofía asintió. Una vez. Con la misma economía de gestos de siempre. Luego se levantó. Fue a donde estaba su madre y se sentó a su lado. Y Elena la rodeó con el brazo y las dos se quedaron ahí, en la luz de esa cocina pequeña y cálida, sin hablar más, sin necesitar más que ese silencio que lo decía todo. A veces el silencio es la única lengua que dice lo que importa. Afuera, la ciudad seguía su curso. En un despacho de la fiscalía, un investigador abría la carpeta con el nombre Marco Delgado en la portada y empezaba a releer desde el principio. Esta vez con ojos nuevos y con recursos que antes no tenía. En la sala de una periodista, el último capítulo de un reportaje largo tomaba forma en la pantalla. Un reportaje que tardaría meses en publicarse y que cuando se publicara movería cosas que necesitaban moverse. En el lobby de un hotel, don Fernando le abría la puerta a una familia con niños pequeños y les deseaba buenas noches con la misma atención de siempre. Y cuando el menor de los niños lo miró al pasar, un niño de ojos oscuros y mirada tranquila, don Fernando le devolvió la mirada diferente, como a alguien que podría ser cualquier cosa, como a alguien que podría ser todo. En otra ciudad, una mujer que trabajaba limpiando casas leía en su teléfono la historia de una niña con un cuaderno viejo y un millonario que se había reído antes de entender. La mujer tenía un hijo de 10 años que era extraordinario con los números y que no tenía acceso a lo que necesitaba para ser lo que podía ser. Leyó el artículo 2 veces. Luego buscó el contacto del Fondo Marco Delgado y escribió el primer correo de su vida dirigido a alguien que pudiera cambiar algo. En otra ciudad más, un estudiante universitario que había leído los métodos de Marco Delgado en sus cursos de economía forense y que había pasado años creyendo que ese conocimiento era solo para ciertos círculos con ciertos accesos, volvió a abrir el libro y leyó con ojos diferentes. Como quien relee algo que siempre entendió pero recién ahora ve. Y en un despacho al que Sofía todavía no tenía acceso, un investigador de la Fiscalía Especial abrió por primera vez en meses la caja con los materiales del caso de desaparición de Marco Delgado. No porque tuviera nuevas instrucciones, porque tenía algo más difícil de ignorar que las instrucciones. El peso de una deuda con alguien que había dejado en este mundo a una hija de 9 años, que había tenido que usar las herramientas de su padre para hacer el trabajo que los adultos no habían terminado de hacer. Lo que la niña había hecho en ese hotel era, en parte, una forma de llevar a Marco a donde Marco no había podido llegar. Una continuación. Una manera de decir que el trabajo importa, que el método importa, que lo que alguien construye con cuidado y rigor durante toda su vida no desaparece cuando esa persona no está. El investigador puso la caja sobre su escritorio. Sacó el primer informe. Lo leyó desde el principio. Esta vez de verdad. El cuaderno de Marco Delgado seguía sobre la mesa de la cocina, guardando todo lo que un padre le había dejado a su hija
para el día en que el mundo necesitara escuchar lo que ella tenía para decir, guardando también lo que todavía no había ocurrido. Las páginas que Sofía todavía no había leído porque todavía no era el momento para ellas. Las notas de casos que no habían terminado de resolverse. Los métodos que esperaban ser usados. El conocimiento acumulado de un hombre que había decidido que lo que sabía valía demasiado para guardarlo solo en su propia cabeza. Cuero gastado. Correa que ya no cierra bien. Páginas llenas de la letra apretada y precisa de Marco Delgado, investigador forense, padre, hombre que había entendido antes que nadie en su familia, que el mayor acto de amor que podía ofrecer no era proteger a su hija de la complejidad del mundo, sino darle las herramientas para leerla. El valor no lo define el espacio que te dan, lo define lo que traes cuando entras. Y Sofía Delgado, con 9 años y una mochila gastada, y el conocimiento de su padre entre las manos, había entrado.